Hoy día mi última visita oficial que les hago como obispo, después de 27 años de obispo, 42 años de pastor, 14 años de arzobispo y 52 años de cristiano. Así que, pero los cánones dicen que cumpliendo 70 años hay que entregar el cargo. Y yo acabo de cumplir 70 años hace un mes atrás. Y por lo tanto hay que entregar el cargo. Y yo ocupo dos puestos. Uno es obispo de Santiago. Y quien va a tomar mi lugar como obispo de Santiago es el pastor Juan Esteban Saravia, el pastor de la iglesia de Ñuñoa, que en este momento él se encuentra en los Estados Unidos. Y como primado de la Iglesia Anglicana de Chile es el obispo Enrique Lago, actualmente el obispo de la diócesis del sur de Chile. Cuando el obispo Alfredo habló de que habíamos sido creados en una provincia, nosotros antes éramos una sola diócesis para todo el país. Hoy día somos 4 diócesis, 4 obispos diocesanos, más obispos auxiliares, y quien preside al colegio de obispos es el primado o el arzobispo, y esa responsabilidad también me corresponde a mí. Quiero exhortarlos hoy día con el texto de Pedro, y voy a partir haciéndote una pregunta. ¿Te consideras tú un cristiano o una cristiana de misión o de mantención? ¿Eres tú un hombre o una mujer que piensa en un modo de mantención o un modo de misión? Y intentaré aclararlo a medida que avanza este mensaje. El texto de Pedro es tomado del Antiguo Testamento, que se leyó de Éxodo, donde Dios le dice a los israelitas: yo a ustedes los escogí. E incluso Deuteronomio dice que Dios se fijó en los israelitas porque eran los más insignificantes de la tierra. Deuteronomio 7:7. No eligió a los más capos, no eligió a los más guerreros, no eligió a los más poderosos, eligió al pueblo más insignificante. Y apliquemos inmediatamente, antes que me quede sin voz. Nosotros somos ese pueblo en el día de hoy también escogido por Dios. Dios, si estás aquí, te ha escogido para que cumplas alguna labor que de ahí se las voy a explicar. Pero justamente en esta elección de Dios, Él no elige a los más capacitados, sino que Él capacita a aquellos que va llamando. Y tal vez puede ser mi propia experiencia de que yo jamás en mi vida me imaginé que iba a ser un obispo de la iglesia ni un arzobispo. Yo lo único que hice hace 52 años atrás, en la iglesia anglicana de Valparaíso, la catedral, levanté mi mano y dije: quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Nada más. Y de ahí Dios me empezó a usar. Estaba en mi 3er año de carrera y mis amigos me empezaron a decir pastor. Hola, pastor Tito, ¿cómo está mi pastor? Yo tendría 20 años, 21 años. Y le digo a Miriam, que estábamos pololeando, oye, le dije, me andan diciendo pastor. Y Miriam me dice, sí, mi mamá dice lo mismo. Así que esa es la cosa. Y bueno, si Dios te ha escogido es porque Él va a tener un propósito en tu vida. Un propósito, cualquiera que sea. Hay algunos de aquí que Dios está llamando a un ministerio un poco más especializado. Por ejemplo, acabamos de reconocer a Hernán y Max como ministros laicos. Como dijo bien Alfredo, esperamos que a lo mejor después puedan ser diáconos, puedan ser presbíteros, y si quieren yo le entrego el cargo de obispo hoy día mismo nomás y los nombramos obispos aquí de la iglesia, ¿ya?
Entonces, por lo tanto, Dios llama, o sea, primero Dios a todos nos llama, todos nosotros, pero a algunos los va llamando para labores más específicas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos escogió. Pero ¿qué más dice el texto bíblico? Ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, sacerdocio real, sacerdotes al servicio del rey. ¿Qué significa esto? Un sacerdote es una persona que te habla de Dios y te lleva a Dios y te trae Dios al pueblo. O sea, en el fondo, la labor del sacerdote es un mediador entre el pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Y está diciendo Dios a la iglesia hoy día: ustedes son sacerdotes al servicio del rey. Tal vez tú dirás: no, yo no estoy preparada, no estoy preparado, pero de ahí vamos a ver lo que Dios nos puede enseñar en esto. Son una nación santa. La santidad no tiene que ver con cosas, con cualidades que yo tengo, de que me hacen superior a otro. No, es que Él es santo porque Él es muy bueno. Y vamos sacando atribuciones de las personas. La santidad es muy sencilla. Es una persona santa. Tú estabas en el mundo, caminando en oscuridad, en tinieblas, y fuiste sacado para venir a la luz. Y ese es el concepto de santidad: apartado para Dios. Apartado para Dios. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, le escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas, a los de Filipenses, y que se portaban harto mal, especialmente los de Corintios. Le dice: ustedes, los santos de la iglesia, los trataba de santos. No porque eran superiores, repito, sino que porque habían sido apartados del mundo para unirse a las filas de Dios. Por lo tanto, yo puedo decir perfectamente aquí: mis hermanas santas y hermanos santos de la iglesia de la Trinidad de las Condes. Y estoy diciendo lo correcto, porque ustedes han sido sacados del mundo para servir a Dios. Dice también: pueblo que pertenece a Dios. Va en el mismo concepto de la santidad. Un pueblo que ahora yo pertenezco a Dios. Yo no pertenezco al mundo. Yo no pertenezco al mundo. Yo pertenezco al reino de Dios y a Él sirvo. El para qué me lo voy a saltar por ahora, voy a volver de ahí. Pero dice así el texto más adelante. Estoy en el versículo 9 todavía. Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate bien qué lindo concepto ese. Dios nos sacó a todos de las tinieblas y nos trae a su luz. Tú sabes que, como dice el evangelista Lucas, Cristo no vino a los sanos, Cristo vino a los enfermos, a los necesitados, como todos nosotros. A aquellos que caminábamos lejos de Dios, apartados de Dios, que vivíamos en la oscuridad, que vivíamos en las tinieblas, pero ahí Dios nos miró con su misericordia, que de ahí les voy a hablar de esa palabra, pero vivíamos en oscuridad. Y yo creo que si preguntara aquí, los testimonios serían, todos relacionados. Nunca me olvido de una persona de esta iglesia que la confirmé. Yo sé quién es, pero no lo voy a decir. Y dijo en su testimonio: antes de conocer a Cristo, mi vida era un desorden total. Y Cristo empezó a ordenarla. Eso es lo que hace el Señor. O sea, lo saca de la oscuridad, de un mundo en caos, de desorden, sin propósito, para empezar a vivir para Dios. Y eso te saca de las tinieblas para vivir en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Tú sabes que dentro del accionar de Dios,
y también en su misericordia, es que Dios te respeta la decisión que tú tomes. Si tú le quieres dar la espalda a Dios, Él te dejará. Porque Dios no ha creado robot, no ha creado gente autómata, sino que Dios te dio la capacidad de pensar, de decidir. Pero Dios está con los brazos abiertos, ahí esperando que tú te vuelvas a Él y lo abraces. Pero si le das la espalda, Él seguirá con los brazos abiertos, esperándote que te vuelvas a Él. ¿Por qué? Nunca te olvides, y yo sé que lo saben, Dios te ama. Dios te ama tal como eres. Dios te ama tal como eres. Con todas tus trancas, con todas tus dificultades, con todas las luchas que vas teniendo día a día, y que, como decía recién el obispo Alfredo, tú le pides, le dices al Señor y después le fallas y te vuelves a arrepentir. No importa, no importa. Eso es la misericordia de Dios. La palabra misericordia se desglosa de dos maneras: miser y cordia. Miser es miseria y cordia es corazón. O sea, la misericordia es volcar el corazón hacia la miseria. Y eso es lo que hace Dios. Nuestras vidas miserables, Dios nos ama. Vuelca su corazón para nosotros, y esa es la acción de la misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando a veces uno dice, este no merece perdón de Dios, como lo decimos hasta medio despectivo, pero Dios sí lo ama. Dios lo ama y lo perdona. Una de las grandes bendiciones del Antiguo Testamento era la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te bendiga y te proteja, está diciendo, porque somos débiles. Hoy día nos sentimos fuertes y al otro día estamos en el suelo. No somos tan fuertes como que creemos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, que Dios ilumine tu rostro, ilumine tu vida, se acerque a ti y tenga de ti misericordia. El Señor sabe, vuelvo a repetir, el Señor sabe cuáles son tus trancas, tus luchas, tus problemas, tus dificultades, tus equivocaciones, tus errores. Pero Dios te sigue amando, te sigue abrazando, te sigue perdonando, porque justamente eso es lo que Dios quiere. No quiere poner la trampa que pone el enemigo. No, si tú eres un hipócrita, vaya a la iglesia, ¿de qué te sirve venir a la iglesia? Te sientas y seguir siendo el mismo de siempre. Que no te engañe el enemigo, que no te engañe el enemigo. Estás luchando, estamos todos nosotros luchando, y el Señor está con nosotros. Nunca me olvido de un hermano que era de la iglesia de la Florida. Fumaba mucho. Nosotros, por si acaso, no sé, alguien de aquí fuma, no prohibimos. Otra hermana una vez llegó y dijo, ¿qué prohíbe la iglesia anglicana? Porque fumaba mucho. ¿Me prohíbe fumar? No, aquí no prohibimos fumar. Prohibimos ser del Colo-Colo nomás, pero bueno. Yo quiero mucho a mi obispo Alfredo, nos conocemos más de 40 años. Lo quiero mucho, pero el único error que tiene que es colocolino. Pero lo perdoné. La misericordia de Dios lo perdono. Un poquito de humor a mi voz. Entonces, pero esta bufanda azul se ve muy bonita. El cielo es azul. No, no entremos en ese plano. Pero las nubes son blancas, aleluya. Debo decir que mi hijo mayor me salió colocolino. Y lo amo. Ahí está la familia perfecta. Entonces, ya que estaba, me perdí, ¿ves? El hermano de la Faría. Entonces él fumaba y fumaba, terminaba el culto y salía desesperado y su puchito.
Y la crítica, ¿para qué le digo? Mira, viene al culto y se pone a fumar, pero oye, lo miraban como el peor pecador. Pero él decía, lo que la gente no sabe, cuánto me ha costado dejar este vicio. Le he pedido muchas veces a Dios. He tomado una cajetilla de cigarro, la he tirado al basurero en el nombre de Dios. Ando tiritando, me dura 2 semanas y vuelvo. Oren por mí, por favor, oren por mí, que es una de mis luchas. Por eso que no critiquemos a aquel que consideramos que no debe hacer las cosas como yo quiero que se hagan, sino que oremos por las personas, porque así como Dios tiene misericordia de mí, yo debo también tener misericordia de otras personas. Y ese es el pueblo de Dios. Es un pueblo que se ama. Es un pueblo que se acepta. Es un pueblo que camina junto a Dios. Pero es un pueblo que camina junto con un propósito. El para qué, como yo les dije. ¿Para qué? Proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas y los trajo a su luz, para que proclamen las obras maravillosas de Dios. Hermanos todos, hermanas, todos nosotros tenemos que proclamar obras maravillosas de Dios. Aquí no necesitamos ir al seminario, ni al CEP, ni a ninguna otra cosa. No necesitamos. Hay algunos que estudiaron en el CEP, expertos en griego aquí, son cosas serias, me dijeron que, chuta, mejor vámonos con cuidado. Entonces, pero lo que está diciendo Pedro, tú tienes que anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Nada más, no te está pidiendo estudios teológicos, o sea, es bueno estudiar, pero te está diciendo, Dios te sanó, dile. Yo estaba con una enfermedad y Dios me sanó. Yo estaba con un problema, una dificultad, un desorden en mi vida y Dios ordenó mi vida, etcétera, etcétera. O sea, lo que Dios ha hecho en ti, eso tú tienes que compartirlo y es lo que está diciendo Pedro. Por lo tanto, ahí está el desafío para todos nosotros. Yo espero que la Iglesia de la Trinidad, y ahora que me estoy retirando de mi cargo, que no perdamos esta visión. Yo creo que la Iglesia tiene una gran tentación, la Iglesia como denominación, y tiene una lucha. Y que también tiene que ver con la pregunta que hice al comienzo. ¿Es la Iglesia de la Trinidad una iglesia que está en misión o está en mantención? Yo no estoy juzgando. Yo estoy haciendo preguntas para que ustedes evalúen a nivel personal o a nivel de concilio y a nivel congregacional. La mantención, y aquí quiero aclarar 2 cositas. Primero, si hay un ingeniero mecánico, el ingeniero mecánico tiene que mantener la maquinaria perfecta para que funcione y haya producción. Pero en la iglesia, no confundir, cuando yo digo una iglesia de mantención, yo no estoy hablando de lo administrativo, estoy hablando de la mentalidad que una iglesia puede tener cuando cae en mantención. Y mantención es siempre lo mismo. La iglesia cae en una rutina, la iglesia cae en una pasividad, la iglesia cae en administrar mal sus dineros, la iglesia cae en siempre lo mismo y no hay nada nuevo. Y de eso quiero hoy día exhortarlos y desafiarlos a que ustedes puedan, si es que se consideran hombres y mujeres de mantención, sean desafiados delante del Señor y le hagan la pregunta: Señor, ¿qué cosa puedo hacer para poder transformarme en una mujer o en un hombre que está misionando siempre? Hubo un momento de la historia, por ahí por el año 2000, 2001, yo vine a hablar con Alfredo y le dije: Alfredo, quiero hablar contigo. Entonces, quiero sacarte de la Trinidad y te quiero llevar a otro lugar
a plantar una iglesia. No quiero decir cómo reaccionó mi querido Alfredo, pero acordamos orar. No, y Alfredo me dijo, volver a plantar otra iglesia como la Trinidad, puede ser que Dios me use para eso. Pero nos comprometimos a orar. Y 2 meses después nos juntamos. Y Alfredo me dice, te tengo una idea. Y a mí me encanta, yo siempre lo he dicho, los pastores saben, yo siempre digo, una idea se combate con otra idea mejor. No se combate con críticas, con otra idea mejor. Y me dice, ¿qué te parece? Que la Trinidad se transforme en una iglesia madre. Y desde la Trinidad empezamos a plantar iglesias. Mandamos un equipo, mandamos al líder y nos vamos a plantar iglesias. Y la verdad es que me encantó esa idea de Alfredo y que la pusimos en práctica. Y prueba de ello es que todavía está de pastor de ustedes. Lo único que ya le estoy preguntando que cuál va a ser la próxima iglesia que vamos a plantar. Mira, con este principio se plantó Cantagallo, Vitacura, Peñalolén, Calera de Tango, Isa, La Reina, hasta un poquito antes, y Rancagua. Santa Cruz ahora, esa está nueva, ¿no es cierto? Y también hay un grupo en Colina, Chicureo, ¿no es cierto? También ahí creo que hay un grupo, por lo tanto, pero mira, ¿a qué me referiría yo con mantención? Es cuando me quedo viviendo de las glorias pasadas. No, si yo planté 7 iglesias, no, ya como que ahora me puedo morir tranquilo porque planté, no, sino que está bien, plantamos 7 iglesias y la pregunta es, ¿dónde está la octava? ¿Y dónde? ¿Y dónde está la octava? ¿Usted es de Arica? De Arica, mira, lo reconocía. Arica, siempre Arica. Todavía tengo buena memoria. Ahora, fíjate bien, pero la pregunta es, ¿cuándo será la octava iglesia, la 9ª iglesia, la 10ª iglesia? Aquí hay mucha gente. Hay mucha gente. Y yo sé, lo que voy a decir no es crítica, pero es una realidad. A todos nos gusta estar en una iglesia como la Trinidad. A mí me encanta venir acá. Hay buena alabanza, hay buena predicación, hay buen servicio, hay alta actividad para los matrimonios, para los niños, para los jóvenes, para todo hay actividad. Pero la Trinidad no es suficiente para todo Santiago. La Trinidad necesita que extender así como un sistema de brazos, de pulpo, ¿no es cierto? Allá, acá, y empezar a plantar iglesias. Y de esa manera tenemos 52 comunas y tenemos presencia en 20 comunas. O sea, en Santiago nos faltan 32 comunas todavía para plantar iglesias. Entonces, yo quiero dejarlos desafiados aquí a ustedes y decirle, o que ores al Señor. Señor, donde yo vivo no hay iglesia anglicana. ¿Querrás que se plante una iglesia? Hay iglesias que han partido en el living de una casa, la iglesia de San Joaquín. Un hermano sentado dijo, ofrezco el living de mi casa para que se plante una iglesia. Y tenemos una iglesia en San Joaquín. Aquí hay harto. Los Prados también tenemos ahí. Sí. De veras, Los Prados partió en una casa. Entonces, aquí hay hartos living. Así que cosa de sacar cuenta. Y por otro lado, en la Florida, yo hice un ejercicio de decir, a ver, hagamos un catastro de familia, porque queríamos plantar una iglesia. Y teníamos bastantes familias de Maipú y de Puente Alto, pero ganó Puente Alto. Y dijimos a plantar la iglesia de Puente Alto, porque teníamos varias familias. Pero eso sí, ir a plantar una iglesia implica sacrificio, implica entrega, implica renunciar a la iglesia de la Trinidad, a la comodidad que me ofrece la Trinidad, el placer que me da esta iglesia para empezar a misionar, para que otros conozcan a Cristo.
Por otro lado, una pregunta para el concilio de la iglesia. Yo no sé su presupuesto, pero si yo veo el presupuesto de cualquier iglesia, yo puedo saber si esa iglesia está en mantención o está en misión. ¿Cómo están usando los recursos? ¿Se están usando para evangelismo, para plantación de iglesia, para la extensión del reino? Cada iglesia, cada concilio tendrá que hacer un análisis de esa labor. Por otro lado, los líderes, la iglesia de la Trinidad se ha caracterizado por levantar líderes, pero faltan todavía. Faltan muchos líderes, aquí ustedes se han dado cuenta a nivel diocesano. Faltan líderes para servir al Señor, por lo tanto, yo quiero ver muchos más, Max y Hernán, que están siendo licenciados para la obra del Señor. ¿Te estará llamando Dios a alguna labor especial dentro de su reino? Y con esto quiero terminar. Estamos todos al servicio del Rey. Y por lo tanto, que podamos decir, Señor, heme aquí. Mira, la oración que tuvimos hoy día, la oración especial decía, Todopoderoso Dios, que llamaste a los profetas y a los apóstoles para la edificación de tu iglesia, concede que tu Espíritu Santo despierte en tus hijos los dones que tú le has dado para que sirvan a tu pueblo y extiendan el conocimiento de tu verdad a todas las naciones mediante Jesucristo. Yo espero que esta oración se haga una realidad en la Iglesia de la Trinidad de Las Condes. Voy a leer este mismo texto que acabamos de leer de Pedro, pero se lo voy a leer en la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, y que me gusta porque es muy clarita. Pero ustedes, yo lo voy a agregar, hermanos y hermanas de la Trinidad de Las Condes, son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Amén. Amén.